En una escalofriante noche de Halloween, un grupo de amigos, Sarah, Jake, Alex y yo, nos embarcamos en una emocionante aventura para explorar una casa abandonada que durante años se rumoreaba que estaba encantada. La antigua mansión de estilo victoriano se alzaba ante nosotros, con las ventanas tapiadas y la otrora grandiosa estructura ahora consumida por el paso del tiempo. A medida que nos acercábamos a la entrada en ruinas, una sensación de inquietud se instaló en la boca de mi estómago. Podía sentir que este lugar guardaba secretos, oscuros e incalculables. Sin embargo, la curiosidad se apoderó de nosotros y, con una emoción palpitante, decidimos explorar sus deterioradas habitaciones. El interior estaba lleno de telarañas y polvo, una auténtica reliquia del pasado. Deambulamos de habitación en habitación, descubriendo restos de una era olvidada. Entre los escombros, nos topamos con una caja de madera de aspecto antiguo con intrincados tallados. Despertada la curiosidad, Alex abrió con cuidado la caja y reveló una desgastada tabla Ouija. Su planchente parecía llamarnos, invitándonos a participar en un juego de consecuencias desconocidas. Sarah vaciló, sin saber si debíamos manipular algo que parecía tener un aura siniestra. Vamos, es solamente un juego. ¿Qué podría salir mal?, declaró Jack, intentando aligerar el ambiente. En contra de nuestro buen juicio, acordamos intentarlo, colocando nuestros dedos ligeramente sobre la planchente. Hicimos preguntas sencillas, tratándolo como un simple juego de Halloween. Sin embargo, a medida que continuábamos, una extraña sensación se apoderó de nosotros, sentimos como si una fuerza invisible guiara nuestros movimientos. La planchente se movía erráticamente, deletreando mensajes escalofriantes y prediciendo acontecimientos inquietantes. El miedo se apoderó de nuestros corazones e intercambiamos miradas temerosas. Queríamos detenernos, pero la tabla Ouija parecía tener voluntad propia y se negaba a soltarnos. De repente, la planchente deletreó un nombre, Anna. Ninguno de nosotros conocía a nadie con ese nombre y, sin embargo, la atmósfera cambió dramáticamente. El aire se volvió más frío y la tenue luz parpadeaba amenazadoramente. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, Alex preguntó nerviosamente, medio esperando que la planchente respondiera con un sí. Para nuestra sorpresa, así fue. La planchente se movió hacia el sí en el tablero, confirmando la presencia de una entidad invisible. El pánico se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que habíamos abierto una puerta a lo desconocido. Temiendo haber desatado algo más allá de nuestro entendimiento, intentamos desesperadamente despedirnos y finalizar la sesión. Pero la planchente se movió con más intensidad, negándose a dejarnos ir. Parecía alimentarse de nuestro terror, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. La desesperación llenó la habitación mientras luchábamos por controlar los movimientos de la planchente. La tabla Ouija detalló advertencias crípticas, prometiendo consecuencias malévolas si no cumplíamos con sus demandas. Por favor, no quisimos hacer ningún daño. Vámonos, suplicó Sarah con voz temblorosa. Pero la tabla Ouija se mantuvo implacable. Parecía disfrutar de nuestro miedo e impotencia. Los mensajes se volvieron más siniestros y nos dimos cuenta de que, sin saberlo, nos habíamos convertido en parte de un juego aterrador. En un momento de desesperación, reuní todo mi coraje y retiré con fuerza mis dedos de la planchente, rompiendo la conexión. Insté a mis amigos a hacer lo mismo y juntos apartamos la tabla Ouija y la sellamos nuevamente dentro de la caja. Mientras nos retirábamos de la casa abandonada, todavía podíamos sentir la presencia persistente de la entidad oscura. Nuestros corazones se aceleraron mientras tratábamos de comprender los inexplicables acontecimientos que acababan de desarrollarse. Sin saberlo, habíamos manipulado fuerzas que escapaban a nuestro control y las consecuencias fueron mucho más escalofriantes que cualquier susto de Halloween. Desde aquella aterradora noche, juramos no volver a incursionar en el ocultismo. La experiencia sirvió como un inquietante recordatorio de que es mejor dejar algunas cosas intactas, escondidas en las sombras de la tradición de Halloween.
Hasta el día de hoy, no podemos olvidar la sensación de pavor y horror que acompañó nuestro desafortunado encuentro con la tabla Ouija. Fue una noche de Halloween que nunca olvidaríamos, una noche que nos enseñó el verdadero significado del miedo y la importancia de respetar lo desconocido. A medida que pasan los años, el recuerdo de aquella espeluznante tabla Ouija de Halloween permanece grabado en nuestras mentes, un escalofriante recordatorio de que es mejor dejar algunos misterios sin resolver. Ahora, antes de comenzar a leer la siguiente historia, les deseo un muy feliz Halloween. Sería un placer si pudieras apoyar mi trabajo suscribiéndote al canal y dejando un me gusta en este video. Era la noche de Halloween y mis amigos y yo nos habíamos reunido en mi casa para una espeluznante fiesta de pijamas. Afuera el viento aullaba, contribuyendo a la atmósfera espeluznante que nos envolvía. Mientras deambulamos por la casa en busca de emociones y escalofríos, tropezamos con una vieja caja de madera en el polvoriento ático. La curiosidad se apoderó de nosotros y la abrimos para encontrar una tabla Ouija desgastada en su interior. Chicos, deberíamos jugar con esto. Es la actividad perfecta para Halloween, exclamó Samantha, con los ojos brillando de emoción. No lo sé, Sam. ¿No es solamente un juego tonto? Dudé, insegura de incursionar en lo sobrenatural. Vamos, será divertido. Josh intervino y nos animó a intentarlo. Con cierta desgana, nos reunimos alrededor de la tabla Ouija, colocando nuestros dedos sobre la planchette. Nerviosamente preguntamos, ¿hay alguien aquí con nosotros? Para nuestro asombro, la planchette se movió, deletreando las letras ALICE. ¿Quién es Alicia?, pregunté, desconcertado. No tengo idea, respondió Samantha, con los ojos muy abiertos por el asombro. La tabla Ouija continuó respondiendo a nuestras preguntas, aparentemente conectándonos con el espíritu de Alicia. Le preguntamos sobre su vida, su muerte y sus razones para contactarnos. Los mensajes eran crípticos y nos dejaban con más preguntas que respuestas. A medida que avanzaba la noche, no pudimos evitar sentir una sensación de inquietud. La atmósfera se volvió más pesada y una presencia espeluznante parecía persistir en la habitación. A pesar de nuestro entusiasmo inicial, comenzamos a cuestionar la conveniencia de jugar con la tabla Ouija. Tal vez deberíamos parar. Esto se está poniendo demasiado espeluznante, sugerí, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Pero Samantha estaba decidida a obtener más respuestas. Solamente un poco más, muchachos. Necesitamos descubrir quién es Alicia y qué quiere. A medida que continuábamos comunicándonos con el espíritu, los mensajes se volvieron más erráticos e inquietantes. La planchette se lanzó por todo el tablero, deletreando advertencias siniestras y profecías siniestras. De repente, las luces parpadearon, dejando la habitación en oscuridad. La planchette se movía con mente propia y podíamos sentir una energía extraña recorriendo las yemas de nuestros dedos. El pánico se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que habíamos perdido el control de la situación. Tengo miedo. Quiero parar, exclamó Josh, con la voz temblorosa. Antes de que pudiéramos reaccionar, la planchette deletreó un mensaje escalofriante, vete ahora. Sin dudarlo, retiramos los dedos de la tabla Ouija y retrocedimos de la mesa. La habitación parecía más fría que antes y el aire parecía vibrar con una presencia invisible. No deberíamos haber jugado con esta cosa. Necesitamos deshacernos de ella, dijo Samantha, con el rostro pálido de miedo. Mientras guardábamos apresuradamente la tabla Ouija en la caja, un fuerte estrépito resonó en el pasillo. Nuestros corazones latían con fuerza en nuestro pecho mientras con cautela nos abríamos paso para investigar. En el pasillo encontramos los cuadros de la pared esparcidos por el suelo. Presa del pánico, escuchamos un débil susurro proveniente del rincón oscuro de la habitación. Fuera, antes de que sea demasiado tarde, advirtió la voz, apenas audible. Aterrorizados, corrimos escaleras abajo y salimos al aire fresco de la noche. Sabíamos que lo que sea que se había desatado a través de la tabla Ouija ahora nos perseguía.
Durante toda la noche escuchamos ruidos extraños y sentimos una presencia mirándonos. Era como si el espíritu de Alice estuviera con nosotros, permaneciendo en las sombras. Al día siguiente, decidimos enterrar la tabla Ouija en el bosque, con la esperanza de cortar cualquier conexión con el mundo de los espíritus. Pero el recuerdo de esa noche de Halloween permaneció grabado para siempre en nuestras mentes. A partir de ese día, prometimos nunca inmiscuirnos en fuerzas más allá de nuestro entendimiento. La tabla Ouija nos había mostrado las aterradoras consecuencias de jugar con lo desconocido, y no teníamos ningún deseo de volver a experimentar ese terror nunca más. Halloween nunca volvería a ser lo mismo para nosotros. La emoción de las vacaciones había sido reemplazada por el escalofriante recordatorio de que es mejor dejar algunos misterios sin resolver. Y aunque nunca volvimos a ver a Alice, no pudimos evitar la sensación de que ella todavía nos observaba desde las sombras, un recordatorio constante de esa fatídica noche de Halloween. Era la noche de Halloween y un escalofrío se había apoderado de la remota cabaña enclavada en lo profundo del bosque oscuro. Se había reunido un grupo de extraños, unidos por un deseo común de explorar los misterios de lo sobrenatural. Entre ellos se encontraban curiosos, buscadores de emociones fuertes, escépticos y aquellos que buscaban respuestas a preguntas que los habían perseguido durante años. Las rústicas paredes de la cabaña crujieron cuando nos sentamos alrededor de una mesa de madera desgastada. En el centro había una vieja tabla Ouija, cuya superficie estaba adornada con símbolos y letras crípticos. Todos habíamos escuchado los rumores sobre el círculo prohibido Ouija, un poderoso ritual que se decía que otorgaba un poder inimaginable. Algunos se rieron de ello como mera superstición, mientras que otros permanecieron en silencio, con su nerviosa anticipación palpable en el aire. Cuando colocamos las yemas de los dedos sobre la planchette, sentimos que una energía extraña nos recorría. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras espeluznantes en las paredes de la cabaña. Nuestra respiración se entrecortó y dudamos por un momento antes de reunir el coraje para continuar. Solamente nos estamos divirtiendo, ¿verdad? Mark, un ingeniero escéptico, intentó aligerar el ambiente. Sí, no hay nada que temer. Veamos si esto realmente funciona, intervino Sarah, una artista enérgica. La planchette se movió vacilante al principio, deletreando letras aparentemente aleatorias. Intercambiamos miradas nerviosas, preguntándonos si alguien entre nosotros estaba haciendo una broma. Pero a medida que avanzaba la sesión, los mensajes se volvieron más coherentes y revelaron detalles personales de nuestras vidas que solamente nosotros conocíamos. Esto es increíble. ¿Cómo es posible que sepa todo esto? Emily, estudiante de psicología, preguntó con una mezcla de fascinación e inquietud. A medida que profundizábamos en el círculo de la Ouija, hicimos preguntas sobre el futuro, buscando orientación y tranquilidad. Pero las respuestas dieron un giro siniestro, prediciendo acontecimientos de oscuridad y desesperación. La atmósfera se volvió pesada con una sensación de presentimiento. Creo que deberíamos parar. Esto no se siente bien, susurré, con el corazón acelerado. Pero algunos se resistieron a finalizar la sesión, intrigados por el misterioso poder que parecía poseer la tabla Ouija. A medida que avanzábamos, la planchette se movía con más fuerza, casi como si hubiera cobrado vida propia. Entonces, un ruido ensordecedor resonó en la cabina. Sorprendidos, nos volvimos y vimos que la puerta de la cabina se había cerrado de golpe por sí sola. El pánico se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que ya no estábamos solos. La temperatura bajó y una brisa helada recorrió la habitación. Las sombras danzaban en las paredes y una abrumadora sensación de pavor llenaba el aire. Ya tuve suficiente de esto. «Vámonos», preguntó Mark, intentando abrir la puerta, pero ésta no se movió. De repente, la planchette salió volando del tablero y se estrelló contra la pared con una fuerza desconcertante. Nuestros corazones latían con fuerza en nuestro pecho mientras nos acurrucamos juntos por el miedo. ¿Qué hemos hecho?
Sarah gimió. Como en respuesta a su pregunta, una voz profunda y gutural resonó en la cabina, hablando en un idioma desconocido. El aire parecía vibrar con una energía sobrenatural y las paredes de la cabaña parecían cerrarse sobre nosotros. Necesitamos romper el círculo. Ahora. Emily gritó, su voz temblaba. Presas del pánico, volvimos a colocar las manos en la planchette, empujándola con fuerza hacia la palabra Dios. Pero la planchette se negó a moverse, como si una fuerza invisible la mantuviera en su lugar. El miedo nos invadió y sentimos como si los espíritus que habíamos despertado sin darnos cuenta ahora estuvieran atrapados con nosotros en la cabaña. Ya no teníamos el control y las consecuencias de nuestras acciones se hacían cada vez más evidentes. Con todas nuestras fuerzas, forzamos la planchette hacia Dios una vez más. Finalmente, se movió y sentimos que la atmósfera opresiva comenzaba a disiparse. Cuando la puerta de la cabaña se abrió, nos encontramos con el escalofriante abrazo de la noche. Respirando pesadamente, juramos no volver a incursionar nunca más en el círculo prohibido de la Ouija. Halloween nunca volvería a ser lo mismo para nosotros. La emoción de lo sobrenatural se había convertido en un inquietante recordatorio de la noche en que habíamos desatado fuerzas más allá de nuestra comprensión. Y aunque habíamos escapado con vida, no podíamos quitarnos la sensación de que algo malévolo todavía acechaba en la oscuridad, esperando otra oportunidad para ser liberado. A partir de ese día, aprendimos que es mejor dejar enterrados algunos secretos y es mejor dejar algunos rituales sin explorar. Era la noche de Halloween y estaba emocionado de celebrarlo con amigos y familiares. Mi prima Emma me entregó un misterioso regalo envuelto en papel negro y naranja. ¡Feliz Halloween! Espero que te guste, dijo con una sonrisa traviesa. Abrí el envoltorio para revelar una vieja caja de madera con intrincados tallados. En el interior encontré una tabla Ouija, cuya superficie estaba adornada con símbolos y letras crípticos. ¡Wow! Gracias, Emma. Esto es genial. Exclamé, intrigado por el juego de aspecto antiguo. A medida que avanzaba la noche, la emoción de Halloween se apoderó de mí y me olvidé de la tabla Ouija. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, la curiosidad se apoderó de mí. Solo en mi habitación, decidí probar el tablero. Puse mis dedos sobre la planchette y dudé un momento antes de preguntar, ¿hay alguien ahí? Para mi sorpresa, la planchette comenzó a moverse por sí sola, deletreando la palabra sí. Mi corazón dio un vuelco y supuse que alguien de la familia me estaba gastando una broma. Me reí, pensando que era solamente una coincidencia. Pero a medida que seguí jugando, las respuestas se volvieron inquietantemente precisas y revelaron detalles sobre mi familia que solamente unos pocos conocerían. En la pizarra surgieron preguntas sobre el pasado, secretos enterrados durante mucho tiempo y una tragedia que había perseguido a mi familia durante años. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblaba. La planchette se movió para deletrear hermano. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi hermano mayor, Jason, había muerto trágicamente en un accidente automovilístico años atrás. La herida aún estaba fresca y el dolor nunca había sanado por completo. La tabla Ouija no podría conocer este doloroso pasado. ¿Es esto algún tipo de broma de mal gusto?, susurré, con lágrimas brotando de mis ojos. Pero en el fondo sabía que había algo más. No podía descartar la extraña conexión entre la tabla Ouija y la tragedia de mi familia. Mientras seguía jugando, la atmósfera en la habitación se volvió pesada y una sensación inquietante se apoderó de mí. Era como si los espíritus del pasado se acercaran, tratando de transmitir un mensaje. «Dime qué pasó con Jason», le pregunté, mi voz apenas audible. La planchette se movía lentamente, deletreando accidente de coche. Me temblaron las manos y luché por recuperar el aliento. Esto no puede ser una coincidencia. La tabla Ouija estaba de alguna manera relacionada con la muerte de mi hermano y tenía que saber más. ¿Fue un accidente?, pregunté, desesperada por respuestas.
La planchente se movió de nuevo, deletreando no. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras intentaba darle sentido al mensaje. Si no fue un accidente, ¿qué pasó con Jason? ¿Quién es el responsable de su muerte? Pregunté, mi voz temblaba. La planchente se movió para deletrear un nombre que reconocí. Era alguien cercano a nuestra familia, alguien de quien nunca había sospechado. Sentí una ola de ira y traición invadirme. La tabla Ouija había abierto una puerta a una verdad dolorosa que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Mientras seguía usando la tabla Ouija, se revelaron más detalles del trágico suceso. Era como si el tablero se hubiera convertido en un recipiente para los espíritus del pasado y estuvieran desesperados por compartir sus historias. Aterrorizada y abrumada, decidí guardar la tabla Ouija. El peso de sus revelaciones era demasiado difícil de soportar y sabía que entrometerse en lo sobrenatural podría tener consecuencias peligrosas. En los días siguientes, no pude evitar la sensación de que algo había despertado. La tabla Ouija había abierto una puerta a un pasado oscuro y doloroso, y sabía que tenía que afrontar la verdad. Comencé a indagar en la historia de mi familia, buscando respuestas y un cierre. Por muy doloroso que fuera, sabía que afrontar el pasado era la única forma de seguir adelante. La noche de Halloween había cambiado mi vida para siempre. El inocente regalo se había convertido en un portal a una conexión inquietante, desentrañando los secretos del pasado y revelando la verdad detrás de la trágica muerte de mi hermano. Aprendí que es mejor dejar algunos misterios sin resolver y que jugar con fuerzas que escapan a nuestra comprensión podría tener consecuencias nefastas. La tabla Ouija me había enseñado una valiosa lección, que el pasado debe dejarse en paz y que algunas heridas nunca podrán sanar por completo. Era la noche de Halloween y el aire se llenaba de emoción y risas mientras nos reuníamos en la casa de Jenny para la fiesta anual de Halloween. La sala de estar con poca luz estaba adornada con decoraciones espeluznantes y una calabaza parpadeante descansaba en el centro de la mesa de café. A medida que avanzaba la noche y el reloj marcaba la medianoche, los amantes de las emociones fuertes propusieron jugar con una tabla Ouija que habían encontrado en el ático. Vamos, será divertido. Veamos si podemos contactar con algún espíritu, dijo Mark, con los ojos brillando de emoción. Dudé, sin saber si quería incursionar en lo sobrenatural. Pero la presión de mis compañeros y la curiosidad se apoderaron de mí y de mala gana me uní al grupo alrededor de la tabla Ouija. Colocamos nuestras manos sobre la planchente y Jenny encendió algunas velas para crear el ambiente. Al principio, todo fue muy divertido mientras hacíamos preguntas tontas y nos reíamos de los misteriosos movimientos de la planchente. Nos sentimos otra vez como niños, jugando a un juego inofensivo. Pero a medida que avanzaba la noche, la atmósfera en la habitación cambió. El humor que alguna vez fue jovial se volvió sombrío y un silencio inquietante se apoderó de nosotros. Le preguntamos a la junta si podía revelar algún secreto sobre nuestro futuro, esperando respuestas divertidas. Para nuestra sorpresa, la planchente comenzó a moverse en patrones erráticos, deletreando mensajes extraños e inquietantes. Las sonrisas se desvanecieron de nuestros rostros y una sensación de inquietud nos invadió. ¿Con quién estamos hablando?, preguntó Mark, con voz temblorosa. La planchente se movió para deletrear desconocido. ¿Hay alguien más aquí con nosotros?, Jenny preguntó, con los ojos muy abiertos por la aprensión. La planchente se movió de nuevo, deletreando sí. Un escalofrío recorrió mi espalda e intercambié miradas nerviosas con mis amigos. Esto se estaba volviendo demasiado real para nuestro gusto. ¿Eres un buen espíritu?, pregunté, tratando de recuperar algo de control sobre la situación. La respuesta de la planchente fue escalofriante, ya que decía no. Sentí un nudo en el estómago. Esto ya no era una broma. La tabla Ouija había aprovechado algo que escapaba a nuestra comprensión y estábamos pisando territorio peligroso. Deberíamos parar, sugirió Jenny, con la voz temblorosa.
Pero la curiosidad se apoderó de nosotros y decidimos hacer una pregunta más, esperando una respuesta tranquilizadora. ¿Hay algo que quieras decirnos? Pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. La planchette se movía lentamente y deletreaba una serie de letras que no tenían sentido. Mientras intentábamos descifrar el mensaje críptico, una repentina ráfaga de viento apagó las velas, sumergiendo la habitación en la oscuridad. El miedo se apoderó de nosotros y luchamos por encender las velas nuevamente. Pero cuando la habitación se iluminó una vez más, la tabla Ouija ya no estaba. Se había desvanecido en el aire. ¿Lo que acaba de suceder? Jenny jadeó, con los ojos muy abiertos por el terror. Sentí una sensación de pánico dentro de mí cuando me di cuenta de que habíamos abierto una puerta que no podíamos cerrar. La tabla Ouija había desatado algo que escapaba a nuestro control y ahora teníamos que lidiar con las consecuencias. Buscamos frenéticamente la tabla Ouija, pero no la encontramos por ningún lado. Había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. A medida que pasaban las horas, empezaron a suceder cosas extrañas a nuestro alrededor. Los objetos se movían solos, espeluznantes susurros llenaban el aire y la temperatura en la habitación bajaba drásticamente. Era como si la fuerza sobrenatural que habíamos desatado ahora nos persiguiera. En un intento desesperado por deshacer nuestras acciones, realizamos un ritual de limpieza, pero solamente pareció enojar aún más a la entidad. Nuestros esfuerzos por deshacernos de la presencia malévola fueron en vano. A medida que se acercaba el amanecer, la atmósfera en la habitación finalmente se calmó y los extraños sucesos cesaron. Agotados y conmocionados, juramos no volver a meternos con la tabla Ouija nunca más. La noche de Halloween nos había cambiado para siempre. El inocente deseo de emociones se había convertido en una noche de terror y las consecuencias de nuestras acciones eran algo que nunca olvidaríamos. Habíamos aprendido una dura lección sobre los peligros de jugar con fuerzas que escapan a nuestra comprensión. La tabla Ouija nos había enseñado que es mejor dejar algunos misterios sin resolver y que entrometerse en lo sobrenatural podría tener consecuencias nefastas. A partir de esa noche, nunca volvimos a hablar de la tabla Ouija, pero los recuerdos de esa noche de Halloween nos perseguirían para siempre, un escalofriante recordatorio de que algunas puertas nunca deberían abrirse. Era la noche de Halloween y el campus estaba lleno de emoción y anticipación por la fiesta anual de Halloween. Los pasillos de nuestra residencia universitaria estaban adornados con decoraciones espeluznantes y el aire vibraba con la emoción de tradiciones espeluznantes. A medida que la noche se hacía más oscura, mis amigos y yo decidimos participar en una atrevida tradición, usar una tabla Ouija para comunicarnos con los espíritus. En mi dormitorio, nos reunimos alrededor de una pequeña mesa, iluminada únicamente por la luz de las velas. El tablero Ouija yacía en el centro, sus letras y números brillaban inquietantemente en la habitación con poca luz. Nos reímos nerviosamente, descartando las historias que habíamos oído sobre las tablas Ouija como meras supersticiones. ¿Quién irá primero?, preguntó John, sonriendo con picardía. Lo haré, me ofrecí voluntariamente, tratando de sonar valiente. Cuando puse mis dedos sobre la planchette, la habitación quedó en silencio. Todos estábamos ansiosos por ver qué pasaría, pero ninguno de nosotros creía realmente que íbamos a establecer contacto con el otro lado. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, pregunté, mi voz temblaba ligeramente. Al principio no pasó nada e intercambiamos miradas escépticas. Pero entonces, para nuestro asombro, la planchette empezó a moverse lentamente por el tablero. Todos nos quedamos sin aliento de sorpresa. Se está moviendo. ¿Estás haciendo esto, Sarah?, preguntó Mark, tratando de ocultar su nerviosismo. Lo juro, no lo soy. Respondí, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La planchette siguió moviéndose, deletreando palabras que formaban una frase coherente. Estoy aquí. Mis amigos y yo intercambiamos miradas con los ojos muy abiertos, comprendiendo la gravedad de la situación.
Habíamos hecho contacto con algo, pero ¿era solo uno de nosotros moviendo la planchette inconscientemente? No podríamos estar seguros. ¿Quién eres?, preguntó John, con voz temblorosa. La planchette se movió de nuevo, esta vez deletreando un nombre, Emma. «Emma, ¿eres un espíritu?», preguntó Lisa, con la voz temblorosa. Sí. Todos estábamos asombrados y asustados al mismo tiempo. Este ya no era un juego simple, parecía real y no estábamos seguros de cómo manejarlo. «¿Qué deseas?», pregunté, tratando de reunir coraje. La planchette deletreaba una serie de letras que al principio no tenían sentido para nosotros. Pero luego quedó claro. «Ayúdame». ¿Ayudarte? ¿Cómo podemos ayudarte?, Marcos cuestionó. Mientras continuábamos comunicándonos con el espíritu llamado Emma, ella reveló una trágica historia de cuando era estudiante en nuestra universidad hace muchos años. Según su historia, había sido una estudiante brillante y prometedora hasta que desapareció misteriosamente la noche de Halloween y nunca más se la volvió a ver. Todos quedamos cautivados por su historia, pero también asustados. Nos preguntamos si se trataba de una broma elaborada o si había una explicación más lógica. Pero la innegable precisión de la información que proporcionó sobre el pasado de la universidad nos hizo creer que en realidad nos estábamos comunicando con un espíritu. A medida que avanzaba la noche, le hicimos más preguntas a Emma y tratamos de entender cómo podíamos ayudarla. Parecía desesperada por encontrar paz y cierre, pero no sabíamos cómo proporcionárselo. De repente, la habitación se volvió más fría y las velas parpadearon violentamente. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando una presencia pareció llenar la habitación. Sentimos una energía malévola y el miedo se apoderó de todos nosotros. ¿Hay alguien más aquí con nosotros?, Lisa susurró, su voz temblaba. La planchette se movió de nuevo, deletreando sí. El pánico se apoderó de nosotros y nos dimos cuenta de que, sin saberlo, habíamos invitado a otro espíritu a nuestro medio. Este parecía oscuro y malévolo, y ya no teníamos el control de la situación. En una lucha frenética, retiramos los dedos de la planchette y cerramos la tabla Ouija. Pero la energía inquietante en la habitación persistió y supimos que habíamos despertado algo más allá de nuestra comprensión. El resto de la noche estuvo lleno de inquietud y miedo. Podíamos sentir la presencia de los espíritus a nuestro alrededor y no podíamos evitar la sensación de que todavía estaban con nosotros, mucho después de que guardaran la tabla Ouija. A partir de esa noche, renunciamos a las tablas Ouija y juramos no volver a entrometernos con lo sobrenatural. El encuentro con Emma y el espíritu malévolo nos dejó una huella imborrable y sabíamos que era mejor dejar algunas puertas cerradas. La noche de Halloween había pasado de ser una celebración llena de diversión a una noche de terror e incertidumbre. Nos habíamos cruzado con lo sobrenatural y el recuerdo de esa noche nos perseguiría para siempre, un recordatorio escalofriante de las fuerzas desconocidas que existen más allá de nuestra comprensión. Era una escalofriante noche de Halloween cuando mi familia heredó una antigua tabla Ouija de nuestros antepasados. El tablero estaba intrincadamente tallado con símbolos extraños y lo rodeaba un aura de misterio. Emocionados y curiosos, nos reunimos alrededor de la mesa del comedor, con las velas parpadeando, y colocamos nuestros dedos sobre la planchette. ¿Hay alguien aquí?, preguntó mi hermana pequeña, Sarah, con un dejo de inquietud. Por un momento, no pasó nada. Intercambiamos miradas, sin saber si algo saldría de este esfuerzo. Pero entonces, como respondiendo a la pregunta de Sarah, la planchette empezó a moverse lentamente, deletreando un nombre. Samuel. Quedamos atónitos. Ninguno de nosotros había empujado la planchette y, sin embargo, parecía moverse por sí sola. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí una presencia inquietante en la habitación. «Samuel, ¿estás aquí con nosotros?», pregunté con cautela. Sí. Mi corazón se aceleró mientras continuábamos comunicándonos con el espíritu llamado Samuel.
Afirmó ser uno de nuestros antepasados que había estado atado a la tabla Ouija por una maldición oscura siglos atrás. Intrigados y un poco aterrorizados, escuchamos su historia de traición y venganza, todas ellas vinculadas al oscuro pasado de la tabla Ouija. A medida que avanzaba la noche, no pudimos evitar sentir una sensación de inquietud. El aire pareció volverse más frío y sonidos extraños resonaron por toda la casa. Lo atribuimos a nuestra imaginación, convencidos de que simplemente nos habíamos metido en una atmósfera espeluznante. No sabíamos que la maldición de la tabla Ouija estaba provocando algo siniestro. Con cada sesión, los encuentros con Samuel se hicieron más intensos. Nos advirtió del poder de la maldición y nos rogó que lo liberáramos de las garras de la tabla Ouija. Al principio pensamos que era solamente un acto elaborado, pero cuando empezaron a suceder cosas extrañas en la casa, empezamos a dudar de nuestro escepticismo inicial. Los objetos se movían solos, las puertas se abrían con chirridos y oíamos susurros en la oscuridad de la noche. Nuestro otrora pacífico hogar se había convertido en un laberinto de miedo e incertidumbre. Mis padres intentaron descartar los incidentes como meras coincidencias, pero nosotros sabíamos que no era así. La tabla Ouija había desatado una fuerza malévola que no podíamos controlar. A medida que se acercaba la noche de Halloween, la situación se agravó. Mi hermana afirmó haber visto sombras moviéndose en los rincones de su habitación y escuché risas espeluznantes resonando por los pasillos. Todos estábamos nerviosos, con los nervios destrozados por los acontecimientos inexplicables que se desarrollaban a nuestro alrededor. Desesperados por respuestas, buscamos a un experto en actividad paranormal. Una mujer conocedora llamada señora Fields explicó la historia de la tabla Ouija y sus oscuras asociaciones con maldiciones y espíritus malévolos. Ella nos advirtió que intentar romper la maldición podría ser peligroso, pero estábamos decididos a liberar a Samuel de su tormento. La señora Fields nos guió a través de un ritual para limpiar la tabla Ouija y romper la maldición. Mientras seguíamos sus instrucciones, el aire parecía crepitar de energía y la habitación se llenaba de una presencia de otro mundo. De repente, la planchente se movió con determinación, deletreando un mensaje. Soy libre. La tabla Ouija quedó en silencio y la casa quedó sumida en un inquietante silencio. Los sucesos extraños cesaron y sentimos una sensación de alivio y logro. Samuel finalmente fue libre y creímos que nuestra terrible experiencia había terminado. Sin embargo, cuando la noche de Halloween llegó a su fin, persistió un sentimiento inquietante. Los acontecimientos de los últimos días habían dejado un impacto duradero en nuestra familia. Sabíamos que nos habíamos enfrentado a algo que escapaba a nuestra comprensión y la experiencia nos había cambiado para siempre. Hasta el día de hoy, la tabla Ouija permanece guardada bajo llave en una caja segura, un recordatorio de las poderosas fuerzas que existen en el mundo. Ya no incursionamos en lo desconocido, entendiendo que es mejor dejar algunas cosas intactas. Cada año, cuando llega Halloween, todavía sentimos una sensación persistente de inquietud. Sabemos que la antigua maldición de la tabla Ouija puede estar latente, pero su presencia sigue siendo un recordatorio inquietante del mundo sobrenatural que acecha más allá del velo de nuestra realidad. Era la noche de Halloween y una niebla espeluznante invadió nuestra tranquila ciudad, señalando la llegada del carnaval encantado. Las luces parpadeantes y la música inquietante crearon una atmósfera de anticipación escalofriante. Mis amigos y yo, atraídos por el encanto de lo desconocido, nos aventuramos en las profundidades del carnaval. Mientras deambulamos por los callejones poco iluminados, nos topamos con una tienda de campaña con un cartel descolorido que decía «Sesiones místicas de Madame Sara». Intrigados por la idea de comunicarnos con lo desconocido, decidimos arriesgarnos. Al entrar en la tienda, nos recibió Madame Sara, una enigmática adivina de ojos penetrantes y un aura de misterio. Su presencia provocó escalofríos por mi espalda, pero la curiosidad se apoderó de mí. Madame Sara nos guió hasta un rincón poco iluminado donde había una vieja tabla Ouija encima de una mesa pequeña. «Bienvenidos,
Almas valientes, dijo en voz baja, con un acento lleno de mística. Esta noche cerraremos la brecha entre los vivos y los muertos. Sentados en círculo, colocamos los dedos vacilantes sobre la planchette. Madame Sara comenzó la sesión y la atmósfera en la tienda cambió. El aire se sentía cargado de una energía inquietante y no pude evitar sentir que no estábamos solos. Mientras hacíamos preguntas, la planchette se movía con voluntad propia, deletreando mensajes desde más allá del velo. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y fascinación. La sesión parecía inofensiva al principio, pero a medida que avanzaba la noche, nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Las respuestas del tablero Ouija se volvieron más oscuras y malévolas. La conducta de Madame Sara cambió y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Mis amigos y yo intercambiamos miradas inquietas, sintiendo que habíamos abierto una puerta que no podíamos cerrar. De repente, la tienda pareció cobrar vida con extrañas sombras y susurros que resonaban en el aire. La espeluznante música del carnaval se hizo más fuerte, ahogando nuestra risa nerviosa. El pánico corroía los bordes de nuestras mentes mientras luchábamos por mantener la compostura. ¿Es esto algún tipo de broma elaborada?, susurró uno de mis amigos. Pero sabíamos en nuestro corazón que estaba lejos de ser una broma. A medida que continuaba la sesión, la línea entre la realidad y la ilusión se volvió borrosa. Sentimos como si nos deslizáramos hacia un reino de pesadillas donde nuestros miedos más profundos se materializaban ante nosotros. La tabla Ouija predijo tragedias y habló de una presencia siniestra que persistía entre nosotros. Tratando de descartar el miedo, decidimos finalizar la sesión. Pero cuando levantamos los dedos de la planchette, el carnaval que nos rodeaba pareció cambiar. Las atracciones adquirían formas grotescas y el personal del carnaval llevaba máscaras espeluznantes que nos provocaban escalofríos. ¿Es esto parte del acto?, murmuré, mi voz temblaba. La sonrisa de Madame Sara se hizo más amplia y sus ojos brillaron con un brillo inquietante. Hay cosas en este mundo que escapan a tu comprensión, dijo crípticamente. Has traspasado un reino que no comprendes. Aterrorizados, intentamos huir del carnaval embrujado, pero era como si el mundo se hubiera deformado a nuestro alrededor. El carnaval parecía tener vida propia, una fuerza malévola que nos mantenía cautivos en su retorcida realidad. Mientras deambulábamos por el laberinto de atracciones de pesadilla, la línea entre lo que era real y lo que era una ilusión se desdibujaba. Los rostros de la multitud parecían distorsionados y malévolos, y el otrora alegre carnaval se convirtió en un laberinto de horrores de pesadilla. La desesperación se apoderó de nosotros mientras buscábamos una salida. Cada giro nos llevó más profundamente hacia el abismo del terror, y nuestros corazones latían con miedo de que nunca encontráramos la salida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, nos topamos con un camino oculto que nos sacó del carnaval embrujado. Cuando salimos al frío aire de la noche, respiramos aliviados, agradecidos de haber escapado de las garras de la enigmática Madame Sara y su siniestra sesión. Pero el recuerdo de esa noche nos perseguirá para siempre. El carnaval de Halloween había dejado una marca indeleble en nuestras almas, un recordatorio de que es mejor dejar algunos misterios sin resolver. Aprendimos que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que incursionar en lo desconocido puede tener consecuencias aterradoras. Como cada año llega Halloween, el carnaval encantado regresa a nuestra ciudad y lo evitamos como la peste. Las pesadillas de esa fatídica noche aún persisten, un escalofriante recordatorio de que no se puede jugar con el límite entre los vivos y los muertos. En una noche de Halloween a la luz de la luna, el frío en el aire tenía un toque de presentimiento mientras mis amigos y yo deambulamos por las calles en busca de encuentros espeluznantes. Nuestras risas resonaron en las calles desiertas y estábamos emocionados ante la perspectiva de encontrar algo único para conmemorar esta extraña ocasión. A medida que nos adentrábamos en el barrio poco iluminado, nos topamos con una antigua tienda de antigüedades, The Curio Emporium, que pareció materializarse de la nada.
Sus ventanas estaban adornadas con reliquias polvorientas y baratijas peculiares, pero lo que llamó nuestra atención fueron las tablas Ouija puestas de manera prominente en un estante de madera antiguo. ¿Tablas de Ouija? ¿Son reales? Mike se burló, pero su escepticismo no pudo ocultar el brillo de curiosidad en sus ojos. El comerciante, un anciano frágil con una larga barba, surgió de las sombras. Almas jóvenes, no se debe jugar con las tablas Ouija, advirtió con una voz que tenía un toque de sabiduría antigua. Guardan secretos del pasado y algunos dicen que albergan espíritus malévolos. Intercambiamos miradas de perplejidad, pero no pudimos resistir el encanto de las tablas. El comerciante notó nuestra intriga y de mala gana nos llevó a un rincón apartado de la tienda, donde había una variedad de tablas Ouija envueltas en un aura de misterio. Estas tablas no son comunes, dijo gravemente el comerciante. Cada uno encierra una historia oscura y los espíritus que los acompañan exigen respeto. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la curiosidad y el espíritu de Halloween superaron mi aprensión. Decidimos elegir un tablero cada uno, ansiosos por explorar las historias que contenían. Elegí un tablero desgastado adornado con símbolos arcanos, sintiendo una conexión inexplicable con su antiguo encanto. Emily eligió una delicada tabla de la época victoriana con tallas ornamentadas, mientras que Mac, el escéptico, optó por una tabla de madera aparentemente simple. Cuando salimos de la tienda, la atmósfera a nuestro alrededor pareció cambiar. El aire se volvió pesado y una inquietante quietud envolvió la noche. Encontramos un lugar apartado en el parque cercano, encendimos nuestras velas y colocamos los dedos sobre la planchente, ansiosos por ver qué secretos guardaban estas tablas. Al principio, no pasó nada y Mac no pudo evitar bromear, parece que los espíritus están de vacaciones esta noche. Pero justo mientras hablaba, la planchente se movió, deslizándose suavemente por el tablero. Nuestra excitación inicial dio paso al nerviosismo e intercambiamos miradas inquietas. Parecía como si una presencia invisible permaneciera a nuestro alrededor, observando cada uno de nuestros movimientos. Al principio hicimos preguntas sencillas, buscando la validación de la legitimidad de la junta. Con cada respuesta, nuestro escepticismo se disolvió lentamente y comenzamos a hacer preguntas más profundas. Los tableros respondieron con una precisión inquietante, revelando detalles íntimos de nuestras vidas que solamente nosotros conocíamos. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se oscurecía y las tablas parecían mantenernos en trance. Cada tablero transmitía su historia única, una más escalofriante que la anterior. Aprendimos sobre muertes trágicas, secretos olvidados hace mucho tiempo e historias de espíritus malévolos que buscan venganza más allá de la tumba. Con cada revelación, las velas parpadeaban salvajemente, proyectando sombras espeluznantes a nuestro alrededor. Nuestra risa había desaparecido, reemplazada por una sensación de pavor que nos atenazaba con fuerza. El tablero de la época victoriana de Emily hablaba de un espíritu vengativo agraviado en la vida, y su ira ahora se centraba en aquellos que se atrevían a jugar con su lugar de descanso. Aterrorizados, decidimos guardar las tablas, pero ya era demasiado tarde, los espíritus se habían despertado. El aire se sentía espeso por su malevolencia, y la atmósfera de celebración de Halloween se había convertido en una prueba de pesadilla. Con manos temblorosas, regresamos corriendo al Curio Emporium, desesperados por buscar la ayuda del comerciante. Pero cuando llegamos, la tienda había desaparecido en el aire, dejando solo un terreno baldío en su lugar. La desesperación se apoderó de nosotros mientras tratábamos de encontrar una manera de calmar los espíritus. Seguimos las pistas dejadas por las tablas Ouija, navegando a través de un laberinto de oscuros secretos y recuerdos inquietantes. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el cielo, finalmente desentrañamos el misterio de las tablas. Con el corazón apesadumbrado, realizamos un ritual de limpieza, con la esperanza de liberar a los espíritus de su existencia atormentada. Cuando los últimos rastros de malevolencia se disiparon, una profunda sensación de alivio nos invadió. Habíamos enfrentado nuestros miedos más oscuros y salimos más fuertes de ello.
A partir de ese día, prometimos nunca subestimar el poder de lo desconocido y respetar las antiguas reliquias que guardaban historias de tristeza y sufrimiento. La noche de Halloween, que comenzó como una aventura divertida, había dejado una marca indeleble en nuestras vidas, recordándonos que es mejor no tocar algunos secretos y que los espíritus del pasado pueden ser más reales e inquietantes de lo que jamás hubiéramos imaginado. Era la noche de Halloween y el espeluznante resplandor de la luna llena proyectaba largas sombras sobre el decrépito asilo. Un escalofrío permaneció en el aire, pero no disuadió a nuestro grupo de buscadores de emociones. Nos atrajo el edificio abandonado, con su oscura historia de locura y desesperación, como polillas ante una llama. Cuando entramos en la estructura en ruinas, nos recibió el olor a humedad de la descomposición. La historia del asilo pesaba mucho en nuestras mentes, pero reíamos y bromeábamos para disimular nuestra inquietud. Entre los escombros esparcidos por el suelo, nos llamó la atención un hallazgo peculiar, una vieja tabla Ouija, cuyas letras y símbolos aún son apenas visibles a pesar de los años de abandono. Kara, la más valiente de todos nosotros, no pudo resistir la tentación. «Vamos a usarlo», dijo con una sonrisa emocionada. ¿Qué mejor manera de celebrar Halloween que intentando establecer contacto con el otro lado? Dudé, pero la emoción de lo desconocido tiró de mí. ¿Estás seguro de esto? Dicen que las tablas Ouija pueden ser peligrosas. Mike intervino. «Oh, vamos. Es solamente un juego tonto. No va a pasar nada». En contra de mi mejor criterio, nos reunimos alrededor del tablero y colocamos los dedos sobre la planchente. Cuando comenzamos a hacer preguntas, la planchente se movió con vida propia. Al principio, nos reímos nerviosamente, pensando que uno de nosotros estaba gastando una broma. Pero los movimientos de la planchente se volvieron más deliberados, deletreando palabras que nos provocaron escalofríos. La atmósfera a nuestro alrededor cambió y una sensación de inquietud se instaló en la habitación. Una brisa helada soplaba a pesar de que las ventanas estaban tapiadas. ¿Con quién estamos hablando?, preguntó Kara, con la voz temblorosa. La planchente se mueve y deletrea un nombre, Evelyn. «Evelyn, ¿eres un espíritu?», pregunté, casi esperando que la planchente se deslizara hacia sí. En cambio, la planchente pasó a las letras no. Parecía que no nos estábamos comunicando con un fantasma, sino con algo completamente distinto. «¿Entonces qué eres?», Mac preguntó, tratando de mantener su bravuconería. La planchente deletreaba una serie de símbolos extraños y un nombre, K-I-N. No se parecía a ningún idioma que hubiésemos visto jamás. De repente, un fuerte crujido resonó en el asilo, haciendo que todos saltáramos. El sonido fue seguido por una serie de pasos resonantes, como si alguien, o algo, se estuviera acercando a nosotros. Aterrorizados, nos apresuramos a guardar la tabla Ouija, pero la tabla siguió moviéndose por sí sola, señalando varias letras como si deletreara un mensaje. «Ayúdame, atrapado, a liberarme», deletreaba. La habitación se volvió más fría y una sensación de pavor nos envolvió. Kara sugirió que deberíamos irnos, pero los pasos se acercaban. El pánico se apoderó de nosotros y seguimos los sonidos hasta el sótano del asilo. El sótano estaba completamente oscuro y nuestras linternas apenas iluminaban los alrededores. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos, pero no vimos a nadie. El miedo carcomía nuestra cordura y nuestros corazones latían con fuerza en el pecho. «No deberíamos haber hecho esto», susurró Mac. De repente, una voz resonó en la oscuridad, una risa escalofriante que nos provocó escalofríos. Era un sonido espeluznante y de otro mundo que parecía rodearnos desde todas direcciones. «No deberías haber venido», susurró la voz amenazadoramente. Aterrorizados, tropezamos hacia atrás, desesperados por encontrar una salida. El asilo parecía cerrarse a nuestro alrededor, sus paredes se retorcían y deformaban como una presencia malévola. «Tenemos que salir de aquí»,
instó Kara, con la voz temblorosa. Mientras corríamos de regreso a través del asilo, la oscuridad pareció tragarnos y las paredes parecieron moverse y cambiar. Era como si el edificio mismo estuviera vivo, atrapándonos en su abrazo malévolo. Justo cuando el pánico amenazaba con consumirnos por completo, nos encontramos de nuevo en la entrada. Las puertas del asilo se abrieron con un chirrido y salimos a la fría noche, jadeando por respirar. Mientras recuperamos el aliento, nos dimos cuenta de que la tabla Ouija había desaparecido, dejándonos con una escalofriante sensación de inquietud. Habíamos despertado algo siniestro esa noche de Halloween, algo que había estado esperando a que alguien lo suficientemente tonto jugara su siniestro juego. A partir de esa noche, el asilo permaneció como un oscuro recordatorio de nuestro desafortunado encuentro. La malevolencia que habíamos despertado permaneció en las sombras, atormentando para siempre nuestros recuerdos y advirtiéndonos de los peligros invisibles que acechan en la noche de Halloween. Siempre he sido escéptico cuando se trata de lo sobrenatural. Fantasmas, demonios, todo eso, lo descarté como una tontería supersticiosa. Pero este Halloween sucedió algo que me hizo cuestionar todo en lo que creía. Todo comenzó con la antigua tabla Ouija que mi familia heredó de mi tío recientemente fallecido. El tablero había estado escondido en el ático desde que tenía uso de razón, cubierto de polvo y olvidado como una reliquia de una época pasada. A mi tío siempre le interesó lo oculto y lo esotérico, por lo que no era sorprendente que tuviera uno de estos por ahí. Mi esposa Lisa pensó que podría ser una idea divertida usarlo en nuestra reunión de Halloween. Invitamos a algunos amigos cercanos y familiares a pasar una noche espeluznante, llena de disfraces, dulces y, aparentemente, a contactar a la otra parte. Al principio dudé, pero con suficiente insistencia, acepté. Mientras caía la noche y los niños corrían por la casa disfrazada, nos reunimos alrededor de la mesa del comedor, encendimos algunas velas y colocamos la tabla Ouija en el centro. Lisa, siempre la aventurera, tomó la delantera, colocando sus dedos ligeramente sobre la planchette. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó, su voz temblaba ligeramente por la incertidumbre. Puse los ojos en blanco internamente, pensando que esto era solamente un poco de diversión. Pero entonces, para mi sorpresa, la planchette empezó a moverse. Lentamente, deletreando palabras como si lo guiara una mano invisible. Hola. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba cómo se formaban las letras. Miré a Lisa, que parecía igualmente sorprendida. Nuestros amigos intercambiaron miradas nerviosas, sin estar seguros de si alguno de nosotros estaba gastando una broma. ¿Quién eres?, Lisa preguntó con cautela. Fred. El nombre Fred apareció en el tablero. Ninguno de nosotros conocía a Fred y ciertamente no teníamos ningún pariente fallecido con ese nombre. La habitación pareció volverse más fría y pude ver nuestro aliento a la tenue luz de las velas. ¿Qué quieres, Fred?, alguien más preguntó, con la voz temblorosa. Salir. La planchette se lanzó por el tablero, deletreando las palabras más rápido que antes. Una inquietud colectiva se apoderó de la habitación. Quizás fue una broma, un mecanismo oculto en el tablero o alguien que lo empujó intencionalmente. Pero algo se sentía diferente, como una carga eléctrica en el aire. Decidimos finalizar la sesión, despedirnos y cerrar formalmente la conexión tal y como nos indicaban innumerables tutoriales online. La planchette se deslizó para decir adiós y todos dimos un suspiro de alivio. Ese debería haber sido el final, pero fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente extrañas. Durante los días siguientes, nuestra casa empezó a cambiar. Al principio, fue sutil, una tabla del suelo chirriante aquí, una luz parpadeante allá. Lo atribuía a que una casa antigua se estaba asentando, pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Escuché susurros en la oscuridad de la noche, voces débiles que parecían venir de las mismas paredes. Entonces, una noche, Lisa me despertó presa del pánico.
Dijo que vio una figura oscura parada al pie de nuestra cama, una silueta informe que desapareció cuando encendió la luz. Intenté tranquilizarla, achacándole la culpa a un sueño vívido, pero en el fondo sabía que algo andaba terriblemente mal. Con el paso de los días, nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla de lo extraño. Los objetos se movían solos, los cuadros se caían de las paredes y nuestros niños empezaron a tener pesadillas. El comportamiento una vez brillante de Lisa se había desvanecido, reemplazado por una constante sensación de temor. La desesperación me llevó a buscar la ayuda de un investigador paranormal local, alguien que se especializaba en limpiar espacios encantados. Cuando llegó a nuestra casa, sintió inmediatamente la atmósfera opresiva. «Está pegado al tablero», explicó con tono grave. «La tabla Ouija. Has despertado algo y no es feliz». El investigador realizó una serie de rituales, quemó salvia y murmuró encantamientos, todo mientras mi familia se apiñaba, observando con una mezcla de miedo y esperanza. Cuando concluyó la limpieza, hubo un cambio palpable en el aire, un levantamiento del peso opresivo que se había instalado sobre nuestra casa. Las semanas se convirtieron en meses y, gradualmente, los extraños sucesos cesaron. Nuestra casa volvió a sentirse como nuestra y Lisa poco a poco volvió a ser la de antes. Guardamos la tabla Ouija bajo llave, lejos de nuestro alcance, con la esperanza de enterrar el recuerdo de esa horrible noche de Halloween. Pero no puedo evitar preguntarme qué más podría haber ahí afuera, acechando en las sombras, esperando que alguien, sin saberlo, lo invite a entrar. Solía ser escéptico, pero ahora no estoy tan seguro. Algunas cosas es mejor dejarlas intactas, especialmente cuando la oscuridad más allá del velo es real y tiene hambre. Todo sucedió una fría tarde de octubre de 2018. Yo era un estudiante de segundo año de secundaria y vivía en un pequeño pueblo de Illinois. Halloween estaba a la vuelta de la esquina y mis amigos y yo estábamos decididos a que fuera el más espeluznante hasta el momento. Decidimos tener una fiesta de pijamas en la casa de mi mejor amiga Lisa, la que tiene el ático grande y espeluznante. Nuestro grupo estaba formado por Lisa, Sarah, Jake y yo. Éramos amigos muy unidos, prácticamente inseparables. Todos habíamos escuchado los rumores sobre que el ático de Lisa estaba embrujado, y qué mejor manera de probar las aguas paranormales que una buena fiesta de pijamas a la antigua. Entonces, nos reunimos en su sala de estar, con bolsas de patatas fritas, latas de refresco y nuestros sacos de dormir. La velada comenzó de forma bastante inocente, con pizza y películas de terror en la agenda. Pero no pasó mucho tiempo antes de que alguien sugiriera la idea que cambiaría todo, la tabla Ouija. El hermano mayor de Lisa lo había dejado cuando se fue a la universidad y llevaba años acumulando polvo en el ático. Con una mezcla de curiosidad y temor, recuperamos la tabla Ouija y la colocamos sobre la mesa de café. La habitación estaba tenuemente iluminada, las sombras danzaban a lo largo de las paredes y la atmósfera estaba llena de anticipación. Pusimos nuestras manos sobre la planchette, apenas capaces de contener nuestra excitación nerviosa. La tabla se sentía fría bajo nuestras yemas de los dedos y podía sentir el corazón acelerarse en mi pecho. Hicimos las típicas preguntas: ¿hay alguien aquí con nosotros? ¿Puedes oírnos? Al principio no pasó nada. La planchette permaneció quieta, burlándose de nuestros intentos de comunicarnos con el otro lado. Pero justo cuando estábamos a punto de rendirnos, empezó a moverse. Lentamente, casi vacilante, se deslizó sobre las letras, deletreando las palabras una por una. Hola. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba el tablero, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de asombro y miedo. Estaba funcionando. Algo nos estaba respondiendo. Le preguntamos el nombre del espíritu y deletreó SAM. No pudimos contener nuestra emoción mientras bombardeábamos a Sam con preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Cómo murieron? ¿Estaban felices del otro lado? Las respuestas fueron crípticas y los movimientos de la planchette se volvieron más erráticos.
Sam afirmó ser un espíritu del siglo XIX y, cuanto más insistíamos, más extrañas se volvían las respuestas. Era como si hubiéramos abierto una puerta a un mundo que no podíamos comprender del todo. A medida que avanzaba la noche, nuestra inquietud empezó a crecer. La habitación pareció volverse más fría y las sombras en las esquinas de la habitación parecieron moverse y retorcerse. Decidimos despedirnos de Sam y cerrar la sesión, pero fue entonces cuando las cosas dieron un giro aterrador. La planchette se negó a pasar a adiós. Permanecía firmemente plantado en el tablero, por mucho que intentáramos empujarlo. El pánico se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que no teníamos control sobre la situación. Estábamos atrapados en un juego del que no podíamos salir. Los susurros llenaron la habitación, voces suaves e incorpóreas que parecían venir de todas direcciones. La planchette empezó a moverse por sí sola, deletreando palabras que no entendíamos. Se sentía como si el aire estuviera cargado de una presencia malévola, algo que quería comunicarse con nosotros, pero no de una manera que pudiéramos comprender. El miedo nos carcomía mientras luchábamos por liberarnos del agarre de la tabla Ouija. Intentamos sacar las manos, pero estaban pegadas, como pegadas a la plancha. Las lágrimas brotaron de nuestros ojos cuando nos dimos cuenta de la gravedad de la situación. Habíamos desatado algo que escapaba a nuestro control. La habitación se volvió más oscura, las sombras se fusionaron en una masa informe y siniestra. Era como si la esencia misma de la habitación se hubiera corrompido. Y entonces, de la oscuridad, surgió una figura, una aparición espectral con ojos hundidos que parecía traspasar nuestras almas. La figura habló, su voz era un susurro inquietante que nos provocó escalofríos. Afirmaba ser un alma perdida, atrapada entre los reinos de los vivos y los muertos. Nos dijo que lo habíamos invitado a nuestro mundo y ahora buscaba reclamarnos como suyos. El pánico se apoderó de nosotros mientras luchábamos por liberarnos de las garras de la tabla Ouija. Le suplicamos a la entidad que nos dejara ir. Pero solamente se rió, un sonido escalofriante que resonó en nuestros oídos. El tiempo pareció detenerse mientras luchábamos por liberarnos. Se sintió como una eternidad, una batalla interminable entre los vivos y los muertos. Y luego, con una última y desesperada oleada de energía, logramos empujar la planchette a Dios. La habitación quedó sumida en la oscuridad y los susurros se desvanecieron. Nos quedamos sin aliento, con el cuerpo empapado de sudor. La tabla Ouija yacía inmóvil sobre la mesa, como si nada hubiera pasado. Recogimos nuestras cosas y salimos de la casa de Lisa esa noche, prometiendo no volver a hablar del incidente nunca más. Pero el recuerdo de esa noche todavía me atormenta, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que nunca podremos comprender del todo. La tabla Ouija había abierto una puerta a un reino más allá de nuestra comprensión y, por un breve momento, habíamos vislumbrado la oscuridad que acecha al otro lado. Entonces, compañeros Reddites, si alguna vez se sienten tentados a incursionar en lo sobrenatural, recuerden mi historia. Es mejor dejar algunas puertas sin abrir y algunos juegos es mejor no jugarlos. Porque en el mundo de lo paranormal, la línea entre la curiosidad y el terror es muy fina y una vez que la cruzas, puede que no haya vuelta atrás. Todo comenzó una sofocante tarde de julio de 2017. En ese momento yo era un estudiante universitario y pasaba mis vacaciones de verano con mis mejores amigos, Mark y Emily. Siempre estábamos buscando aventuras y esta noche en particular decidimos explorar una mansión abandonada conocida como Hollow House, ubicada en las afueras de la ciudad. Hollow House era una reliquia de una época pasada, una mansión que alguna vez fue grandiosa y que había caído en mal estado y era leyenda. Los lugareños afirmaron que estaba encantado, un lugar donde sucedían cosas extrañas después del anochecer. Por supuesto, no creíamos en fantasmas, pero la idea de explorar una mansión vieja y decrépita era demasiado tentadora como para resistirnos. Llegamos a Hollow House cuando el sol se hundía en el horizonte, proyectando sombras largas y espeluznantes sobre el césped cubierto de maleza.
La mansión se alzaba ante nosotros, una enorme y oscura silueta contra el cielo crepuscular. Tenía un cierto encanto inquietante, con paredes cubiertas de hiedra y ventanas rotas que parecían vigilar cada uno de nuestros movimientos. A medida que nos adentramos en el interior, el aire se volvió pesado y mohoso, y la atmósfera estaba cargada de anticipación. Nuestras linternas iluminaron la decadente grandeza de la mansión: papel, tapiz descolorido, yeso desmoronado y muebles abandonados congelados en el tiempo. Fue como entrar en un mundo olvidado. Exploramos habitación tras habitación, nuestros pasos resonaban en el silencio. Estaba claro que nadie había estado aquí en años y la mansión se había convertido en un santuario para el polvo y la decadencia. Pero a medida que nos adentramos más en la casa, comenzamos a notar algo extraño: una serie de pinturas espeluznantes que adornaban las paredes. Cada pintura representaba una escena diferente, y todas presentaban a una joven de cabello negro, azabache y ojos penetrantes y sin vida. En uno, ella estaba en un bosque iluminado por la luna, rodeada de figuras sombrías. En otro, estaba sentada sola en una habitación con poca luz, su expresión carecía de emoción. Me envió un escalofrío por la espalda y no pude evitar preguntarme quién era esta chica y por qué su imagen estaba esparcida por toda la mansión. Mientras continuamos explorando, nos encontramos con una habitación que no se parecía a las demás. Era más pequeña, estaba escondida en un rincón de la mansión y la puerta estaba entreabierta. El aire pareció volverse aún más frío cuando abrimos la puerta, revelando una habitación llena de extraños símbolos y velas. En el centro de la habitación había una tabla Ouija vieja y desgastada, con su planchette en el medio, como si esperara a que alguien la usara. Intercambiamos miradas nerviosas, pero la curiosidad se apoderó de nosotros y decidimos intentarlo. ¿Qué daño podría hacer, verdad? Pusimos nuestras manos sobre la planchette, apenas capaces de contener nuestra emoción y miedo. La sala se sintió cargada de una energía inquietante cuando le hicimos a la junta las preguntas típicas: ¿hay alguien aquí con nosotros? ¿Puedes oírnos? Al principio no pasó nada. La planchette permaneció quieta e intercambiamos miradas decepcionadas. Pero entonces, con un movimiento repentino, casi violento, empezó a moverse por sí solo, deletreando palabras letra por letra. Hola. Nuestros corazones se aceleraron cuando nos dimos cuenta de que algo se estaba comunicando con nosotros. Le preguntamos el nombre del espíritu y deletreó ELIZABETH. El nombre nos provocó escalofríos, ya que parecía coincidir con la chica de las pinturas. Bombardeamos a Elizabeth con preguntas. ¿Quién era ella? ¿Qué quería ella? Pero las respuestas fueron crípticas y sus mensajes se volvieron cada vez más inquietantes. Ella afirmó ser un alma perdida, atrapada en Hollow House durante siglos, y anhelaba la libertad. Mientras continuábamos comunicándonos con Elizabeth, la habitación se volvió más fría y las velas parpadearon siniestramente. Se sentía como si el aire estuviera cargado con su presencia, como si estuviera extendiendo su mano desde más allá de la tumba. Y entonces, con una repentina y escalofriante ráfaga de viento, las velas se apagaron, sumergiéndonos en la oscuridad. El pánico se apoderó de nosotros mientras buscábamos nuestras linternas, pero cuando los rayos de luz atravesaron la oscuridad, Elizabeth no estaba a la vista. Salimos corriendo de la habitación y regresamos al pasillo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Pero mientras avanzábamos por la mansión, nos dimos cuenta de que algo andaba terriblemente mal. El ambiente se había vuelto aún más frío y los cuadros de Isabel parecían cobrar vida, sus ojos nos seguían con mirada malévola. Oímos susurros en la oscuridad, voces suaves e incorpóreas que parecían venir de todas direcciones. La mansión misma parecía moverse y gemir, como si estuviera viva y respirando. El miedo nos carcomía mientras luchábamos por encontrar la salida, pero el diseño de la mansión se había convertido en un laberinto interminable de sombras y secretos. Pasaron las horas y, cuando amaneció, finalmente salimos a trompicones de Hollow House, con nuestros cuerpos magullados y nuestras mentes atormentadas por los acontecimientos de esa noche.
Prometimos no regresar nunca, pero el recuerdo de Elizabeth y su mansión encantada aún perdura en mis pesadillas. Entonces, compañeros Reddites, si alguna vez se sienten tentados a explorar lo desconocido, recuerden mi historia. Es mejor dejar algunos lugares tranquilos y algunas entidades nunca deberían despertarse. Porque en los rincones oscuros del mundo hay fuerzas que desafían toda explicación y una vez que abres esa puerta, puede que no haya escapatoria.